Vamos a colocar este tiempo delante del Eterno. Vamos a orar. Abacadosh, toda Rabá por este espacio que nos ha regalado, de Shabbat, por este tiempo de enseñanza. Te pedimos que sea tu Ruach HaKodesh, inundando este lugar con tu presencia, que sea tu Ruach HaKodesh disponiendo nuestros corazones, nuestras mentes, permitiéndonos tener ese discernimiento y esa disposición de que, o preparando ese corazón de nosotros que es esa tierra, para que la semilla de tu palabra caiga en una buena tierra y empiece a germinar, a crecer, para posteriormente dar fruto. Padre, dispónenos siempre, guíanos a toda verdad. Te pedimos que la voz que se escucha de cada de las personas que van a hablar no sea la voz de un hombre, sino que sean palabras inspiradas por tu Ruach, dirigidas al Ruach. Así que colocamos este tiempo en tus manos, delante de ti, en este tiempo de Shabbat, donde sabemos que tú has dispuesto este tiempo para habitar en medio de tu pueblo. Así que confiados y seguros de que estamos delante de tu presencia, te damos gracias en el nombre de Yehoshua, el Mesías, el Rey de Israel. Amén y amén. Muy bien, quiero que abran su Biblia, o bueno, si quieren leer acá o abrir la Biblia, en Génesis, capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27, el que la quiera abrir allá o lo podemos leer acá. Dice lo siguiente: y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí estamos citando el texto cuando el Eterno crea al Adán, ¿sí? La palabra Adán, que viene de la palabra Adama, la palabra Adama significa tierra, y Adam significa terráqueo o ser humano de la tierra. Y dice que creó a ese Adam a imagen de Elohim. Y dice que esa imagen de Elohim era ¿quién? Varón y hembra. ¿Sí? La imagen del Eterno es ¿quién? Varón y hembra. Sabemos que, y luego les dice, y los bendijo y les dijo: fructificad y sed fructíferos y llenad la tierra. Por eso de ahí sale de que hay un mandamiento de que hay que reproducirse, ¿verdad? Es un mandato y además hace parte de la bendición, ¿no? Hace parte de la bendición. Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, la imagen del Eterno. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día el sistema egipcio que hablábamos al comienzo de las oraciones está inculcando la ideología, ¿sí? Una ideología nueva, y esa ideología nueva es que tal vez la imagen de Dios no es un varón y una hembra, sino un varón con un varón, o una hembra con una hembra, o con lo que usted quiera. ¿Sí? Porque ya a esta altura estamos hablando también de pedofilia y bueno, de una cantidad de cosas. Pero en realidad, y es algo que podemos evidenciar, o sea, algo que la ciencia lo muestra, la biología, la fisiología nos demuestra, es que el diseño del Eterno es perfecto, varón y hembra. O sea, la unión entre un varón y una hembra son los únicos que pueden hacer lo que hizo Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Crear un ser humano. Cuando se une un varón y una hembra, tienen la capacidad de hacer una creación. Y es crear un ser humano. Las otras uniones que quieren inculcarnos ahora a través de esas ideologías falsas no son la imagen del Eterno, porque no pueden hacer lo que el Eterno hizo. Es más, de hecho, pues aquí le estoy diciendo que varón y hembra, pero obviamente también está la participación del Creador en medio de esa creación. Entonces es importante tener en cuenta eso, que la palabra de Dios, a pesar de que no es un libro científico, ¿sí? Porque simplemente es un relato de unos hechos,
sí nos muestra de manera clara y directa una verdad que hoy en día, a través de la ciencia, podemos incluso comprobar. ¿Sí? Por lo que les estoy diciendo. Las otras uniones no tienen nada que ver con el creador y por el contrario, en vez de producir bendición, producen muerte. ¿Sí? Muerte, porque si cogemos, por decir algo, un país o una ciudad o un pueblo y colocamos una pareja de 2 hombres y los dejamos allá encerrados 50 años, cuando vayamos a ver, pues no va a haber nadie. Si colocamos 2 mujeres, también. Pero si colocamos un varón y una mujer, seguramente cuando volvamos va a haber una comunidad. Y va a haber progreso, y va a haber crecimiento, y va a haber una cantidad de cosas. Y se cumple lo que dice la palabra, fructificad y multiplicaos. Entonces miren que esto es no un lavado de coco o un cuento chino, sino que es algo real. Algunos dicen que el relato de la creación es un poema en las academias. Bueno, pero si es un poema, tiene una verdad, y es que ¿quién puede decir que una sociedad no se construye a través de un hombre y una mujer? ¿Quién va a decir que no? Si es la única manera en que nosotros podemos llegar a esta existencia, a través de la unión de un hombre y una mujer. Así que, bueno, no voy a decir más, simplemente quería hacer esa introducción. Esta es la primera institución de la sociedad, que es un matrimonio o la unión entre un hombre y una mujer que pueden dar hijos y crear una sociedad. Y de ahí ya se desprenden las demás sociedades. Pero también vemos que son 2 que hacen un ejat, forman uno. Ahora a continuación vamos a ver un seminario que va a hablar de esa individualidad, pero al final del seminario, que van a haber varias secciones, pues va a converger hasta llegar al punto de la familia y las diferentes instituciones y todo donde nosotros tenemos participación y nos socializamos con las demás personas. Porque vemos aquí que de entrada el ser humano fue creado para establecer una comunidad, una sociedad. O sea que el ser humano en su naturaleza es un ser social, a pesar de que es individual, es un ser social. Entonces, bueno, no quiero tampoco metérmeles en lo que ellas van a hablar, porque pues ellas sí van a extender, pero quería hacer como esta introducción y ya que ellas nos hagan la presentación, y cuando digo ellas son pues nuestras hermanas y psicólogas, Adriana Gómez y Daniela Altamirano, que gracias al creador pues y con algo de colaboración, y con algo de con la colaboración, apoyo, claro, ya que él sí sabe, con la colaboración y apoyo mío, pues obviamente ya lo hicieron, pero pues yo les apoyé, ¿no? Pero pues ellas, el tema lo van a dar ellas, obviamente. Entonces, bueno, yo creo que ya saben que las 2 son psicólogas y ya ustedes pueden presentarse un poco más. Ya les dejo la palabra a ustedes. Como saben, mi nombre es Daniela Altamirano, soy psicóloga, llevo más de 5 años ejerciéndolo. Mi experiencia laboral está enmarcada en el campo organizacional, en fundaciones, trabajando con niños, jóvenes, madres comunitarias. Bueno, Adriana Gómez, soy psicóloga, magíster en psicología clínica y de la salud. Tengo también una especialización en adicciones. Llevo más de 20 años ejerciendo, como les decimos, muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar con nuestro seminario. Este es el nombre que le hemos pues como atribuido. La mujer de Elohim en un mundo contemporáneo. La mujer de Elohim en un mundo contemporáneo. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos un poco este nombre? Precisamente un poco lo que nos trae ahorita Javier frente a lo que está sucediendo hoy en día, donde el rol de la mujer, tanto el hombre y la mujer, pero pues vamos a enfatizar un poco en la figura femenina, se ha desdibujado muchísimo, ¿ya? Al punto que la mujer quiere llegar a un nivel de querer competir con el varón. Y si se los digo aquí, preciosas, perdemos el año. Empezando porque no es nuestro lugar, no es nuestro rol, ¿ya?
nosotras, como ya lo vamos a ir mirando poco a poco, somos ese complemento, somos esa ayuda, pero ya vamos a ir mirando realmente lo que significa hacer esa ayuda, ¿ya? Y queremos es un poco eso, no solamente también por lo que nos ha permitido el Eterno en ese lugar como mujeres, ¿ya? El de construir y edificar, sino también porque pues estamos llamadas a eso, ¿no? La palabra dice que somos sal en la tierra, somos luz en el mundo y estamos precisamente hoy para eso, para que empecemos como a alinearnos nuevamente en esas sendas y a entender lo que representa ese poder tan grande que es el ser mujer, ¿ya? Y cómo nosotras, obviamente, en complemento con ellos, contamos con 4 valores, logramos lo que es la vida, lo que es la sociedad, ¿ya? Porque si no fuera, y ya no lo explicaron en la palabra, si no fuera por el hombre y por la mujer, no habría una sociedad, no habría una familia, ¿ya? Entonces vamos como a ubicarnos desde aquí, ¿listo? Entonces, Sí, había otro aspecto que pensábamos cuando nos pensé, cuando estábamos viendo el tema, y era todos nosotros estamos aquí porque tenemos la misma emuná, ¿no? La misma fe, la misma creencia, sabemos. Pero muchas veces podemos tener la palabra del Señor ahí, pero no sabemos cómo aplicarla, ¿no? Decimos, bueno, pero si esto le funcionó a esta mujer o esto le funcionó a este personaje en esa época, hoy en día esto ya no es así. Entonces, ¿cómo también ese conocimiento lo podemos aplicar? Si se puede, bueno, voy a dejarlo de preguntas, si se puede o no se puede aplicar hoy en día. ¿Listo? El día de hoy vamos a tratar este tema, la ayuda contraria. Vamos a entender un poco lo que significa realmente esto a la luz de la palabra, lo que representa la ayuda contraria. ¿Listo? Nosotros somos seres integrales, ¿no? Siempre recordemos eso, ¿ya? Pues somos mente, cuerpo y espíritu. Nosotros no somos islas perdidas, ¿ya? A veces no logramos como conectarnos un poco en eso, ¿ya? Y es importante que nosotros sepamos que al ser seres integrales, nosotros cualquier situación que presentemos en alguna de las esferas, por ende, va a incidir en la otra, va a afectar directamente a la otra esfera. Entonces, por eso es tan importante que en todas las áreas nosotros manejemos un equilibrio, manejemos siempre una armonía que nos permita, obviamente, poder estar, yo diría, sanos. Sí, sanos tanto mental, emocional, salud y integral, espiritualmente. Es lo que llamamos salud mental. Y ya ahí tocaste un poco, esa es nuestra mirada del ser, ¿sí? Hablándolo ya como psicólogos, ¿no? No solamente nos interesa la conducta, no solamente nos interesa lo que piensa el ser humano, sino cómo esa parte espiritual, obviamente inicialmente, cómo esa parte espiritual afecta a los demás, ¿sí? Como lo decía Adriana. No es que, bueno, porque muchas veces pensamos una cosa pero hacemos otra, ¿no? Entonces ahí vemos que realmente sí hay una conexión, ¿no? Que esa conexión, como está, como lo decía Adriana, que a veces somos un poquito más espirituales y a veces somos, eso ya es lo que entramos a evaluar. Sí, bueno, que hay que tener un equilibrio, pero lo que pasa es que no termina ahí. No. Hay que tener un equilibrio, pero siempre el fundamento, la base de ese equilibrio es la parte espiritual, sí, la que sustenta y sobre la que construye las otras áreas. Total. Eso es la cabeza. Sí, total. Exactamente, sí, por eso está ahí en la imagen. Hemos puesto primero la parte espiritual porque obviamente ya enfocándolo en donde estamos, reconociendo obviamente que somos pueblo del Eterno y lo que hablaba Javier en su momento. No sé si vieron el video que vio Javier. Bueno, el video que vio Javier con respecto a que al escritor me llamó mucho la atención, porque yo digo, en este señor, ¿quién es? Es el que escribió Jóvenes en Éxtasis, ¿es que se llama? Un libro de juventud, exacto, dando un poco la postura de lo que él decía. Él habla un poco de cómo el mundo influye
en el ser humano de manera, voy a hacerlo un poco psicológica, de manera inconsciente, ¿no? Cómo tapa lo malo y lo llama bueno, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Por eso es importante tener en cuenta que obviamente la parte espiritual es, o sea, la palabra del Eterno va por encima de lo que podríamos tocar, porque muchas veces puede chocar. Entonces sí es importante, y gracias a Dios por la aclaración, porque sí, y la invitación con respecto a lo del video que les decía, es porque sí nos lleva a reflexionar qué estamos consumiendo en los medios de comunicación, ¿sí? O sea, realmente qué es lo que estamos viendo, nos edifica, esa era como una reflexión, ¿no? Que quería hacer. Es el video que llama las 6 cosas con que Satanás te... Las 6 cosas con las que Satanás te engaña que estás haciendo y ni cuenta te has dado. Es bien interesante. Sí, yo lo mandé y porque es muy sutil. Y ahorita que estamos expuestos a la palabra, podemos identificar claramente lo que le está diciendo. Porque ya hemos sido expuestos a la palabra, entonces conocemos la palabra y conocemos lo que el mundo está haciendo. Entonces podemos evidenciar que lo que él está hablando es cierto. ¿Listo? Vamos a empezar con las mujeres, a ver qué nos dice. Dice, decidida, cuidadosa, incluso puede cuidar más de los demás que de ella misma. Mujer es muy especial, cariñosa, rígida, ordenada, aseada, sabiduría, ternura, amorosa, cuidadora, bienestar, equilibrio, fortaleza, cocinar, directora oficial de los oficios varios de la casa. No. Tremendo, un nuevo título interesante, una nueva profesión. Las mujeres trabajadoras y amorosas, pero también hay otras de mal carácter. Inteligente, organizada, comprometidas, pacientes, tiernas, fuertes, tierna, les gusta sentirse protegida. La mujer es más emotiva, emocional, más preventiva. Emocional, inteligente, comprometida, servicial, corazón, emoción, amor. Listo. Vamos a ver qué tan cierto es eso. ¿Qué opinan los hombres? Lo de director oficial de las oficios, sí, es real. Ya vamos con ellos, niñas. ¿Qué dicen de los hombres? Dice así: hombres a veces desordenados pero amorosos, protector de su hogar, olvidadizos, inteligente, tranquilo, proveedor, relajado, frágil, desorganizado, proveedor, cabeza de hogar, guía espiritual, fuente de amor, conductor oficial. Ahí salió. Ese fue el que puso el título ahora. Yo no tengo nada que decir al respecto. Es el que dio cargo. Total. Razón, lógica, practicidad, fuerte tanto emocional como física, protectores, fuerza, proveedor, soporte, prioriza más los factores tangibles. Prioriza más los factores tangibles que los no tangibles. Pero sería interesante que no son tangibles, ¿verdad? Se me refería con lo no tangible. Sí, como la Emotivo. lo emocional, lo que ganas. Tangibles que se ven, no tangibles que no se ven. Eso es. Y faltó egocéntrico y protector. ¿Qué dicen, niñas? Sí. Total. Lo de desordenado por 2, por 3, ¿Lo egocéntrico qué? ¿Lo egocéntrico qué? Hoy en día va por lado y lado. Sí. No, qué pena, pero yo sí veo. ¿El egocéntrico? No, pero los hombres sí quieren Eso va por lado y lado. matado. No, pero no. Sí. Cuando una mujer hace eso, es porque lidia ¿qué pasó con el hombre? Es más difícil que una mujer salga a buscarle la gente. Sí, los hombres son muy, todavía muy, Se puede tener todo en su casa, pero ¿cómo se llama?
como los de los antepasados, nuestros primeros hombres, ¿Instintivos? más instintivos, sí, porque ellos son más reactivos su lógica es esa, el instinto más eso que la de la razón. Espérate No, que pues Richard es que iba a muchas hablar. mujeres defendámonos. Ay, ¿qué pasó? Richard no habla, Javier habla. La moral acorde a la experiencia Eso, de otras mujeres, pero también hay que ver como mujer usted con qué hombre está, ¿no? ¿Qué nivel de conciencia tiene ese hombre? Porque lo aceptó así, conociéndolo, si tiene un nivel de conciencia espiritual no tan alto. A eso, en vez de juzgar al hombre, uno como, pues, como ustedes como mujer, ayudar al hombre más bien a crecer en el nivel de conciencia, a que deje a un lado ciertas cosas, digo yo, ¿no? Antes que... Exacto, hay que enseñarles, porque por sí solos no lo O sea, la naturaleza del hombre por la parte fisiológica, la testosterona y demás, el hombre es un conquistador, cazador, ¿no? El hombre es más visual, el hombre ve, se impacta y va y ataca. La mujer es más oído. ¿Puedo hablar eso? No, es broma. Es que parte de... Ah, bueno, entonces no lo digo. Bueno, el punto es que, remitiéndome a lo que dijiste ahorita, que el hombre es más perro, bueno, su naturaleza, digamos que es más tendiente a eso. O sea, no es que el hombre, yo voy a ser perro, no, sino que es que el hombre, por la visión, él puede operar de manera, como dice Laura, más instintivo. No le estoy haciendo una apología de lo que es el hombre, porque obviamente un hombre espiritual tiene que subyugar y todo eso, tiene que someterlo a la parte espiritual, por eso ahorita estamos hablando de la base espiritual. Pero el hombre puede tener su esposa y puede amar a su esposa y en un momento una vieja pues se lo sedujo y tal, y tuvo esa relación y él no la quiere ni mucho menos, simplemente ahí es lo que pasó. Pero cuando una mujer hace eso, o sea, pues puede tener eso y puede pasar lo mismo con otra, pero él ama a su mujer. Él ama a su mujer. Y fue un error que ocurrió. Pero cuando una mujer Lo haces porque ya no ama a los pero déjenme terminar la idea. Déjenme terminar. Entonces, cuando una mujer, como usted bien dice, cuando una mujer hace lo mismo que es la ideología que están metiendo ahorita, que usted es igual al hombre, lo cual es mentira. Cuando una mujer empieza a hacer lo mismo que hace el hombre, porque le están trabajando la cabeza, estamos en la olla. Ahí sí estamos graves, porque cuando una mujer se entrega a un hombre, se supone que es más emoción, que realmente está enamorada. Entonces, que un hombre le monte los cachos a la mujer, entre comillas, no es grave en el sentido de que él ama a su mujer y eso fue un error. Pero si la mujer tiene una relación con otro, es porque ahí sí perdió el año. tampoco lo comparten. Pero ¿hasta qué punto sería la mujer Ya. más consciente de eso? Bien, primo, bien. Mire, pero Vamos. qué pena. Tu opinión. ¿Qué dice? No, es que Es que hablamos... No, es que digo entre comillas porque es que no estoy defendiendo esa conducta. Esa conducta está mala. No le estamos defendiendo, pero estoy diciendo entre comillas porque, o sea, a ver, tenemos que distinguir entre un hombre espiritual y un hombre del mundo. Estamos hablando de un hombre del mundo. El hombre espiritual siente lo mismo, pero el hombre espiritual sabe que hay un creador, sabe que hay unos mandamientos y no hace eso. El mundano sí da rienda suelta a su emoción y a su instinto, porque es como un hombre animal. El que tiene al Eterno en su corazón, que es lo que está hablando Richard, el que tiene al Eterno en su corazón, no actúa como un animal, actúa como un ser espiritual. Entonces no va a hacer eso. La palabra dice que hay que ser fiel a su esposo. Va a moverse por los principios y no por los instintos. Esa es la diferencia entre un hombre del mundo y un hombre de Dios. No es que el hombre de Dios no sienta, pero él tiene un espíritu. Exacto, entonces no estamos defendiendo, aquí no estoy defendiendo de que el hombre puede, no, eso está totalmente mal, es un animal, es un hombre animal. igual, es Y, importante. discúlpame, y la mujer por naturaleza es más espiritual. Entonces por eso digo que para que la mujer haga eso que hace el hombre, de montar los hechos al hombre, o sea, la mujer es más espiritual, es más fiel por naturaleza, es más amor, es más corazón. Entonces es más difícil que ella haga eso. Por eso yo digo que cuando ella lo hace, es muy grave. Es muy grave. Es importante lo que estaba hablando Javier y la duda que tenía de pronto Catalina y demás.
porque eso es precisamente de lo que vamos a hablar, ¿sí? O sea, se adelantaron, pero es una conciencia y vamos a ver cómo lo que Javier está diciendo, entre comillas, si es cierto o no, ¿no? Porque puede quedar ahí como la duda. Vamos a ver y le damos paso a Adriana. Bueno, ¿qué? Bueno, no hablo con nadie. No, está bien. No, está bien. No me Nos corres, permite a nosotros también entrar como con más intriga, ¿no? Ya tengo una idea, ¿será que sí? ¿Será que no? Igual es interesante porque lo que nosotros queremos con este ejercicio es un poquito como, bueno, queremos partir de lo que ustedes de pronto pueden tener, lo que la representación social que hay en general, de lo que les puede llegar, las características de uno puede imaginar. Pero ahora vamos a empezar a ver algo aquí bien interesante. ¿Listo? Quisimos traer un poco el tema de la ciencia para que lo entendamos también mejor. Y para que no pensemos que es cuestión del hombre, cuestión de la mujer. No. Científicamente, y aquí vemos dos cerebros, hombre y mujer. Ya vamos a explicar un poco. ¿Ustedes pueden observarlos? ¿Pueden observarlos perfectamente? Pregunto, ¿son iguales? ¿Cierto que no son iguales? Tiene esto más grande, tiene esto aquí que el hombre cae y no lo tiene. Tiene este cosito verde, digo este cosito pues en la ignorancia, ¿no? Lo que ve en la figura. Sustancia gris, la sustancia Y aquí blanca, que tienen unas funciones específicas para todo nuestro cuerpo. Eso es como lo más representativo, ¿no? Y ellos no tienen nada Esto de aquí. Okay. Sí, lo rosado y esto aquí. Lo rosado sale en sexto sentido, yo creo. Básicamente las diferencias radican en la sustancia blanca y la sustancia gris. Básicamente es allí donde radica esa diferencia. Y ahí vamos a ver, no es que el hombre sea así porque él quiera ser. Escúchenlo, tengámoslo pendiente, tanto para nosotras como para las mujeres. Fuimos creados así. ¿Ya? O sea, ahí nos toca directamente con el Eterno. Bueno, Señor, ¿cómo así? ¿Por qué lo hiciste con menos sustancia gris? ¿Por qué con más sustancia blanca? Eso es científicamente y tienen una función específica y es lo que vamos a analizar ahorita, ¿ok? Listo, hablamos aquí. El azul es el hombre, para que lo tengamos claro, ¿ok? La corteza cerebral o sustancia gris está conformada por los cuerpos de la neurona. ¿Qué hacen esas funciones específicamente? ¿Qué es esta que vemos aquí? ¿Listo? Sí, como la blanca, ajá. El hombre, ajá. Póngale cuidado, ¿qué hace? Ahí tiene que ver con el tema de la inteligencia, de las actividades conscientes, la sensibilidad y las emociones. Si volvemos a la gráfica, ¿qué estamos viendo? Miren lo que pasa. Supremamente pequeña. Pero ¿por qué no me expresas sentimientos? ¿Pero por qué no me decís que me querés? ¿Pero por qué no me abrazás? ¿Ya? Pero mira, porque es que no te duele, porque eso está inhumano. No, está inhumano. Mírenlo. Es que está diseñado así. Miren. Adriana, qué pena, me hace una pregunta. ¿Qué pasa con los hombres que sí son muy emocionales, que expresan mucho las emociones? Le estaba comentando un poco que estas son bases científicas, ¿no? Todos los seres humanos tenemos esa composición. Sin embargo, pues también parte el tema de la crianza, el tema de la sociedad, influye en la personalidad. Nosotros somos parte de la cultura y la idiosincrasia donde hemos crecido. Eso también parte mucho en el ser humano. ¿Listo? Hay unas funciones muy marcadas y características en los hombres y en las mujeres. ¿Listo? Que es lo que estamos viendo ahorita. Sin embargo, igual también hay excepciones a la regla. Recuerden que hay dos cromosomas, XY, ya, XX mujer, XY hombre. Ya, eso también altera. Recuerden lo que dijimos al principio, somos seres integrales. No podemos pensar que solamente la espiritualidad en todo el tiempo que le dedicamos, no, somos química, somos física también en este cuerpo. Y este que es nuestro disco duro es lo que nos mueve absolutamente todo, incluyendo las emociones. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, a nosotros? A comparación de los hombres, nosotras segregamos dos hormonas.
Al segregar dos hormonas, somos revolución absoluta, completa todo el tiempo, ¿ya? Nosotros podemos amanecer un día que no queremos absolutamente nada, y a veces eso no logramos darle, ¿cómo me hago entender? Se sale de nosotros. Sí, en algunos momentos logramos poder equilibrarlo, pero a veces nos pasa de esa manera. ¿Por qué amanece así? ¿Qué me pasa hoy? Está muy mediado, ¿por qué? Por ejemplo, nosotros, a comparación de los hombres, pues tenemos nuestro ciclo menstrual cada 28 días. Eso igual nos altera porque hay un cambio hormonal. Las que son mamás lo saben perfectamente. Cuando una mujer está en embarazo, hay un cambio total en nosotros. Hola, señorita. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Ay, no, porque llego tarde. Entonces, hay cosas que te vayas analizando. Entonces, es importante, pero aquí, o sea, en general, son como las funciones más específicas. Sí, volvemos a decir, hay excepciones en la regla. Depende nuevamente, como lo mencionamos, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. ¿Listo? Entonces, y de la emuná, ¿no? De lo que estaba hablando Javier también. No, claro. La palabra del Eterno también. No, lo digo porque digamos que partiendo de lo que estamos hablando ahora, nos podemos llevar a la conclusión de lo que está bueno, pero porque todos los hombres no son así. Ya. Una de las maneras. Dentro de esta cultura, de esta idiosincrasia, está el tema de la espiritualidad. Exacto. Ahí está inmersa. Cuando hablamos de cultura y hablamos de Y idiosincrasia, cómo las palabras, y y hay algo muy interesante y que es lo que vamos a tocar más adelante, es cómo la palabra del Señor realmente regula la conducta del ser humano, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Y es lo que vamos a ver más adelante. Instintivamente, el varón, como decía Javier, está más para, ¿no? Casar, salir y con la mujer, una bestia, bueno, no, una bestia. Pero en la medida de que la palabra del Señor lo gobierna, lo primero en su corazón, en su vida, le va a permitir regular conductas que le van a permitir ser un ser más social. ¿Sí? Es lo que vamos a ver. la invitación con esto, exactamente cuál es, familia, que logremos entender un poco cómo estamos también nosotros transformados. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento y ese entendimiento, créanme, por lo menos nosotros las mujeres en particular, dejamos de pensarnos tanto la vida, dejamos de sentir a las cosas que no tienen sentido. Cuando logramos dar como ese entendimiento real, ¿ya? Y dejamos un poco a un lado tantas situaciones que a veces se pueden convertir en conflictos con el sexo opuesto, ¿ya? Porque a veces somos dadas a eso, especialmente nosotros, somos dadas que tenemos que pensar como yo pienso, vuelvo y les traigo esto a colación, no se puede, de verdad que no se puede. ¿Listo? Continuemos. Entonces ya nos quedó claro la parte del hombre, ¿cierto? Vamos al tema de las niñas, de las mujeres. Recuerden, aquí hablamos de esta sustancia de acá. Si ven, es más grande. La sustancia blanca de la mujer es más grande que la del hombre. ¿Listo? ¿Qué regula esa sustancia en nosotras las mujeres? Regula, miren, los procesos inconscientes o voluntarios, ¿ya? Los instintos de tipo animal, como el instinto sexual, la respuesta violenta y el desarrollo del ego y el desarrollo de la masa y la fuerza muscular. Es esta parte de acá. Es esta parte de acá. Esto es más pequeño. Esta es la blanca. Esta es la gris, que la hablamos de los hombres. Esta es la blanca de la mujer. La de nosotros es más pequeña, si lo pueden observar. ¿Qué significa entonces, mujeres y hombres? Que nosotros para procesos inconscientes o involuntarios no somos dadas a eso, a comparación del hombre, que lo decíamos ahorita, que es más instintivo. ¿Ok? El tema de instintos de tipo animal, como el sexual, por ejemplo, la respuesta sexual o violenta, nosotras no somos dadas tanto a eso. No manejamos el ego en la estratosfera como lo pueden manejar ellos. Nosotras no somos del tipo de que todo el tiempo estemos en la violencia. Cuando hablamos más que todo de violencia es física, de la fuerza física, exactamente. Y nosotras no. Y cuando hablamos del desarrollo de la masa y la fuerza muscular, pues eso es algo también muy notorio en los hombres.
nosotras somos un poco más esbeltas en nuestro cuerpo, más delicadas en la forma, también en la estructura del cuerpo, a diferencia de cómo se puede presentar en el fondo. El tema de que ellos, pues, en la parte de la espalda, el pecho, pues, son un poco más fuertes y potentes. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Continuemos. Aquí vienen un poco más de diferencias para que nos quede más claro. ¿Listo? En el tema de, aquí decíamos, la corteza cerebral más delgada con menor número de neuronas. Ojo, el hecho de que tengan menor número de neuronas los hombres no significa que sean menos inteligentes que nosotras. No. La inteligencia tampoco está marcada por eso. ¿No? La inteligencia es la capacidad que tiene todo ser humano de adaptarse a un determinado contexto y lograr tener una resolución, ya, frente a una situación. Eso es inteligencia. Y las inteligencias son múltiples. No lo vamos a marcar por el hecho de las neuronas. ¿Ok? Entonces, pero pónganle cuidado. Miren, son muy inteligentes, en efecto, tienen respuestas comportamentales mecanizadas. Sí, los hombres son más, son autómatas, más autómatas. Ya son más de inmediatismo, son más de que reacción, respuesta-reacción. Algo responden más así de esa manera. No como nosotras, que ya vamos a ver, tiene que pasar por nosotras el proceso de pensarlo, de meditarlo, lo mezclamos con la emoción, lloramos, sentimos. Exacto. Tenemos 500.000 respuestas mientras ellos ya dijeron no. O ellos ya la encontraron, sí, nosotros no. Qué pena. Eso tendrá que ver, por ejemplo, el hecho de que una mujer mande a buscar a algún hombre y uno no lo encuentra. Que una mujer manda a buscar. Ah, claro, sí, puede pasar. En mi casa pasa mucho eso con mi mamá y 3 hombres, yo, mi hermano, por delante. Mi padrastro, mi hermano y yo. Sí. A los 3 nos mandan a buscar algo y ninguno de los 3 lo encuentra. Raro, porque y yo creo que ustedes mujeres con sus parejas, los hombres en sus casas, creo que es igual. Entonces, como que no sé si tenga que ver también eso porque... Sí, claro, ahorita les comento también una particularidad que tiene el cerebro que también nos lleva a eso. Y a nosotros también. Total. Ok, dice, prioriza la lógica. Siempre los hombres va a priorizar la lógica. Por eso los hombres, y no es de gratis que el Eterno lo haya colocado como cabeza de hogar, es que no es gratuito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a la hora de tomar las decisiones son más prácticos. ¿Ya? Toman la decisión así. Claro, también tienen en cuenta, obviamente, lo particular, todo su entorno, porque son protectores, pero por su instinto son protectores también, ¿no? Eso es importante tenerlo presente en ellos. Pero es mucho más fácil llegar a eso de yo tengo que decidir algo y lo hago de uno. En cambio, nosotros no. Como nosotros le damos tanta vuelta al asunto, eso hace que en algunos momentos se complique más la situación, el conflicto, nos lleve pues como a otro tipo de situación. La emoción también a veces es tan clara una decisión. Exactamente. Eso sí es muy cierto, ¿ok? Su raciocinio es rápido y lógico, lo que hablábamos ahorita, toman decisiones precisas y prácticas, ¿ya? Sin tener en cuenta los sentimientos, lo que hablábamos, ¿ya? Bueno, como no tienen en cuenta, dice ahí, por lo que pueden hacer daño a otros. Pueden hacer daño de pronto en la medida en que toman una decisión clara, precisa, ¿ya? De pronto no piensan, de pronto si al tomar esa decisión yo no tengo en cuenta una cantidad de variables que pueden afectar a los otros. ¿Ya? Listo. Mayor percepción del dolor. ¿Ustedes saben qué pasa cuando ellos se enferman? Sí, el umbral de dolor de ellos es muchísimo más. Bendito Dios. Más musculosos, ya lo hablábamos ahorita, ¿ya? Son más fuertes sus instintos animales, colocamos ahí entre comillas, por lo que ahorita hablamos, y pues Javier nos explicaba también esa parte muy clara, ¿ya? Son más desarrollados, por tanto ellos vienen a ser un poco más agresivos y ruidosos, ¿ya? Por lo general un hombre cuando siente que le están acechando su presa, estoy hablando de manera hipotética, cuando siente que están acechando
atacando a su presa, obviamente el hombre que tiende a hacer la violencia, reacciona de una manera violenta. ¿Ya? En cambio, pues, no llegamos pues a esos niveles, ¿no? Instinto sexual muy desarrollado. Y ahí sí que viene una situación bastante compleja con nosotros las mujeres. Porque nos cuesta a veces entender que ellos tienen una necesidad sexual mucho más grande que nosotras. Y no significa que nosotros no lo tengamos también, que las mujeres también tenemos la libido sexual. ¿No? Hay momentos en que también nos enfocamos en eso. Pero en ellos es mucho más la necesidad de poder vivirla, sentirla, tenerla. Más como, quiero utilizar una palabra que no suene tan... En el erotismo, no erótica. Que, o sea, los hombres van directamente a lo que van a hacer. Porque hay una como un animal, hay una necesidad, ellos tienen que satisfacer físicamente, exacto, físicamente necesitan evacuar, hacer así. Sin conexión emocional. Total. Dígame la otra. Nosotras el beso, el abrazo, la caricia, si no me dices te quiero, qué problema tan grande, porque ya me utilizaste, ya me convertí en un objeto, no me quieres, solamente me tienes para sexo, O sea, no sirvo para nada más. Porque hay prostitutas. Claro, ¿Y prostitutos cuánto hay? O sea, la proporción yo creo que es... O sea, el hombre tiene una necesidad, desde siempre dice que es la profesión más vieja. Y la mujer se ha prestado para ello también. Y el hombre va y no pasa nada, porque es como un animal. Simplemente necesitas saciar eso y ya. Eso es cierto. Entonces, es importante que logremos comprenderlo. O sea, está en nosotras las mujeres cómo nos sentimos en función de eso. No es que él solamente quiera eso de nosotros, las mujeres, no. Simple y llanamente, él ha sido criado para eso, para sentir, y tiene esa necesidad. Entonces, no, Javier, es muy cierto. Si en mi casa no tengo yo esa necesidad y no se me es satisfecha entendiendo que es una necesidad en ellos, biológica, física, como en los animalitos, porque es así, ¿qué es lo más seguro? Pues, cuando yo no tengo en casa, yo lo busco en casa. Eso es una situación bastante compleja y que a veces llegamos nosotras las mujeres a tener conflicto en esa parte. Porque a nosotros nos cuesta entender porque nosotras por el contrario, incluso en el mismo nosotras somos más que necesitamos otro tipo de preámbulo, de diálogo, nosotros nos encanta que nos conquisten, que nos hablen bonito, nosotros somos positivas, que somos felices con todo ese preámbulo. Así nos sentimos queridas, respetadas, amadas. Pero los hombres, como son visuales, ellos quieren llegar directamente. Ahora hay que aclarar algo, ¿no? O sea, el Eterno creó al hombre con esas cualidades, pero después del pecado hubo una perversión de esa creación. Y eso que estamos viendo, cómo actúa el hombre desbordadamente con todo esto, es producto de esa separación espiritual con el Eterno, de esa desconexión y la perversión de todas esas cualidades y atributos que el Eterno había compartido con él. ¿Qué es lo que pretende el Eterno a través del Mesías? Empezar a restaurar toda esa condición natural animal y volverla a encaminar en lo que era en un principio, que era la base, era espiritual. Porque los seres humanos ahorita mueven por las emociones y los instintos, y el hombre, total. Y la mujer ya ahorita está cayendo en eso, queriendo parecer al hombre, cuando su naturaleza no es esa. Sí, ella, digamos que su manera de pecar, pues, por decirlo, es de otra forma. No esa, pero ahorita ya quieren hacer lo mismo que hace el hombre. Y eso es muy grave. Entonces, digamos como para aclarar eso, porque estamos hablando del ser humano en la caída, no es que el Eterno colocó en el hombre pues que vaya claro, y acabe con todo, no. Ese es el hombre caído, o sea, él colocó eso, pero para que todo eso lo desfogue en su esposa. Exactamente. En su esposa. Una forma de pecar sería, por ejemplo, la del hombre instintiva, la de la mujer sería un nivel más consciente. Pues, de acuerdo a las cualidades, o sea, por eso es lo que yo estaba exponiendo ahorita. Eso es lo que yo estaba diciendo ahorita, que al comienzo no estaban de acuerdo, que el hombre va a hacer eso así, porque vio ahí, mientras que la mujer sí.
Sí. Pero yo decía que es más grave. Cuando una mujer Que cuando ella te engaña, ya perdiste. Porque ella va combinado con emoción. Sí. O sea, cuando ella acuesta con otro que no es el esposo, ya ahí ha metido emoción y de todo. Ya perdió. Ahorita sí me entendieron. Exacto, ya quedó mucho más en la Una pregunta así como es así incómoda es si un homosexual tiene o sea, ¿cómo te digo? Un gay o una lesbiana tiene una formación natural así, ellos siguen teniendo estos instintos o ellos intentan fingirlo a su condición que creen que es homosexual. ¿Me hago entender? ¿Cómo le explicamos a la sociedad eso? O sea, quiero decir, si un hombre homosexual sigue sintiendo esto mismo por su condición natural, pero forza a decir, no, soy una chica. ¿Y cómo van las relaciones entre hombres homosexuales? O sea, eso es una No, pero digamos que la pregunta de Jefferson va marcada es como que esta misma estructura, me imagino yo, ¿no? Si vemos que el hombre es instintivamente agresivo, si vemos que instintivamente es líder, ¿no? ¿Cómo puede ser esa convivencia de un hombre a un hombre, ¿no? Más o menos lo que estoy entendiendo y comprendiendo. Por eso es el mundo así. Exacto. Y además, lo que decíamos ahora, el tema de la crianza, el tema de la sociedad también ha venido influyendo en lo que decía Javier. Los roles, tanto del hombre como el de la mujer, ya se han desvinculado. Y la presión cultural es tal en el ser humano que logra generar también esa regulación en el hombre. ¿Sí? No significa que no esté, claro que está. Y cuando hay personas que cuando deciden cambiar de rol de género y demás, el tema de las hormonas, exacto. Entonces ya hay una alteración. O sea que hay unos que sí necesitan también de esa alteración para que un hombre muchas veces también pueda ser sensible. Y cuando tú entras a ver dentro de las parejas del mismo sexo, siempre hay uno que domina. Dominante y pasivo. Exacto. Dominante. O sea que son roles, dominante y pasivo. Son roles que ellos ubican esos roles, de acuerdo. El que es el dominante ubica más el rol masculino, el pasivo ubica más el rol femenino. Por eso no es de gratis que también está importante las mujeres porque están aprendiendo esas particularidades para poder ya en esa relación, en su dinámica, gracias Dani, emplear y poner como ahí ese tipo de... Ahora, ¿eso se trata de lo mental o de lo espiritual? Ambas. ¿Qué es lo que? Esa condición Yo no puedo responder eso. No, Eso lo vimos al comienzo, Javier dijo en la introducción algo muy cierto. Si la base está mala, ahí falla lo que edifiquen. O sea, yo lo que veo y lo que vemos es que el diseño del Eterno es claro. Y ya después de la caída, lo que les decía ahorita, se pervirtió y se introdujo una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, tendenciosa, te lleva a vos por varios caminos. ¿Sí? Te lleva, o sea, el hombre nace con una naturaleza que propende a pecar por naturaleza. Y una de esas cosas es el homosexualismo, el lesbianismo, la mentira, el engaño. Bueno, todo lo que vemos en esta sociedad es producto de eso. Y también tiene que ver con lo que estábamos hablando, el contexto. El contexto influye, y bueno, yo no sé si ya lo van a hablar, pero eso empieza a modificar también ciertas áreas del cerebro, y de acuerdo a las vivencias que vos tengas en tu primer contacto social, que es tu familia, tu papá, desde bebecito, maltrato, abandono, todas esas cosas empiezan a alterarte tu psique, y ahí es donde vienen que puede generar ese tipo de comportamientos, desviaciones, como lo queramos llamar. Algunos dicen que sí, pero digamos que hoy en día, pienso yo, esto de manera personal, la influencia que hay socialmente es mayor. Sí, más que solamente eso, desde el vientre. También paciente que la mamá le da una niña, todo mujer, y puso un hombre, mujer, niña, le sale un niño. La mamá literal lo volvió una niña. O
Claro, lo que hablábamos ahorita, la cultura, la idiosincrasia. Cuando hablamos de idiosincrasia, hablamos de culturas, todo lo que me rodea, incluyendo mis padres. Los primeros con los que me relaciono un poco con Por eso está Por enseñando. eso lo que estaba diciendo, alguien, no me acuerdo quién era, que decía que porque hay nombres que son más pues también puede ver tiene que ver con la familia, cómo ha sido criado, o sea, eso también empieza, o sea, esa es la naturaleza, pero eso se va modificando en mayor o menor grado con la parte, con la cultura, la crianza, los principios éticos, morales, que lleva a la parte espiritual, todo eso empieza a formar. Por eso es tan importante los 6 primeros años de vida en un ser humano. Los 6 primeros años de vida marcan un ser humano. Los principios más importantes a base de ahí complementando lo que, ¿cómo es que te llama? El derivamiento. Era, por ejemplo, que si el problema o la situación era mental o espiritual, lo que pasa es que la mente está en el plano espiritual. Entonces, en cierto punto es como si la mente fuera espíritu, pero las tentaciones te llegan a la mente. Entonces, complementando ahí, es como el mismo plano, ¿no? Sí, eso es lo que precisamente es el video que envió Javier, que hablaba de eso. Precisamente era eso, la mente, ¿no? Cuando somos conscientes que es la mente el campo de batalla, es la mente dependiendo a lo que yo la alimente, por así decirlo, lo que yo leo, lo que yo escucho, como yo le instruyo. Cuando somos conscientes de que ahí es donde yo empiezo a decir, bueno, ¿cuánto yo sé de la Biblia? ¿Cuánto yo sé de la palabra? Porque si no sé, si mis bases son pocas, ¿cómo yo voy a poder llevar esa batalla? Yo lo digo porque muchos personas homosexuales oran y tienen de hecho una conducta espiritual que parece hasta sana. Sí. Oran, creen, cantan alabanzas, hacen lo que sea, pero se les dice, oye, no necesitamos más allá de lo que ellos creen, necesitan un trabajo mental, alguien que les guíe desde su estructura mental a cambiar esa conducta. Pero más que cambiar la conducta, no mires la conducta, mira qué lo llevó a que hiciera esa conducta, qué lo llevó. Acuérdate que es pensamiento ¿Qué lo llevó? acción. ¿Qué lo llevó? Pensamiento. El pensamiento. ¿Qué pensamiento lo llevó allá? Digamos, un ejemplo. No, por ejemplo, el pensamiento de todas no aceptar que eso está mal y no que está bien. Un pensamiento, por ejemplo. Siguen pensando de que no, Dios me ama como yo soy. Ajá, una mala experiencia también puede ser una mala experiencia. Exacto. Pero digamos que aunque yo tenga una mala experiencia, si yo tengo la palabra del Señor en mi corazón, ¿yo cómo voy a actuar? ¿Será que actuaría igual? Ahí es donde está. Traería remordimiento. Claro. No alcanzaría. Exacto. ¿Por qué no alcanzaría? No iba a tomar esa decisión. Hay gente que conoce la palabra del Señor y lo sigue haciendo. Por eso, Pero entonces tiene remordimiento hasta no poder más y tiene que poner la límite a eso, ¿sí? Sí, digamos que tu caso ya se fue al ejemplo, a que ya lo hizo, que ya tomó la decisión, ya lo tuvo. Exacto, que ya le estuvo. Bueno, el tema era porque... No, pero estamos bien. No, pero la Es porque como creyentes tenemos mucho ese deber y una sociedad que hoy habla tan abierto de estos temas y que lo hacen ver tan normal, que lo normalizaron, es difícil hoy exponerlo. De hecho tenemos incluso familias que son homosexuales, amistades, clientes, y entonces le digo, Señor, dame sabiduría para ver cómo conduzco a las personas a un camino que nos acerca a Él, ¿sí? Diciéndoles a ellos que están mal. Pero sin que sin lastimar a nadie, ¿no? Estamos en una sociedad donde todos eso se sienten atacados, ¿sí? Vulnerar. O sea, por eso el ataque es ideológico. El ataque ideológico, mire que la ciencia que nos está mostrando, la ciencia nos está mostrando la biología, la fisiología, nos está mostrando que hay varón y hay mujer, y hay unas características que son modificadas por el contexto en este momento, que es lo que está haciendo el sistema a través de la ideología, con los niños desde pequeños, los programas de televisión, todo lo que ven lo está programando la cabeza para que piensen de otra manera, y la manera que va en contra, una manera que va en contra de la naturaleza. Bueno, miren, normalmente nosotros
Normalmente nosotros duramos aquí hasta las 9, pero empezamos un poquito tarde. No sé si quieren que nos extendamos 15 a 20 minutos más, porque igual, bueno, no tenemos afán porque esto es un seminario que apenas empezó y son varias capacitaciones. Igual, pues nos podemos extender un poquito porque realmente empezamos a ver como a las 1:30. O sea, llevamos como media hora apenas de charla. Entonces, ¿hasta qué hora vamos? ¿Media hora? ¿1:30? ¿1:30? Sí, no, Yo lejos, Javi. Entonces, ¿qué? Sabes que yo vivo muy ¿9:15? lejos, muy lejos, ¿no? yo te vi. Yo vivo en los Andes. No, ya tiene. Pero entonces, ¿cuánto? ¿9:15? Sí, por favor. Bueno, 15 minutos. 15 minutos más. Por favor. Que las productoras tienen que... Entonces, chicos, vamos a mirar entonces. Ahora nos quedó claro el tema de los hombres. Me faltaba decir que los hombres son egocéntricos. Por eso a veces es muy complicado ese tema con ellos. Si uno dice, cuando empezamos con los hombres que no maduran. Los hombres, sí, los hombres no alcanzan la misma madurez emocional que alcanzamos nosotros las mujeres, precisamente por el egocentrismo. El egocentrismo es una conducta propia en niños entre 4 o 6 años y que se prolonga más o menos hasta la adolescencia. Donde, ¿qué significa egocentrismo? Yo, el mundo gira en torno a mí, pero yo, tengo que todo en torno a mí, soy yo y nadie más existe, soy el único en el mundo. ¿Listo? Quiero volver a aclarar algo, por favor, las palabras que nos decía Javier. Esto es lo que nos muestra, es como nosotros fuimos creados, pero cuando nosotros conocemos la palabra del Eterno, cuando nosotros estamos en él, obviamente empezamos a tener unos cambios, pero unos cambios desde ese primer momento que se hizo. Esto es importante porque entonces ya no quiero, no, es que Ariana nos dijo que definitivamente son así nos quedamos y yo por más de que crean eso antes de llamen, no, es importante eso. Entonces que nosotros estamos sellados por el Espíritu. Y no voy a dar frutos. Exacto, exactamente. Y él nos da lo que se llama dominio propio, que en psicología se llama autocontrol emocional, el autocontrol, pero aquí se llama dominio propio, y es lo que nos permite regular parte de esos comportamientos. Por eso dice, mira, me gusta lo que dice un pasaje, ahí como para citar un texto bíblico en Romanos, ahora lo leí en Romanos. Romanos capítulo 12, mira lo que dice. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Elohim, agradable y perfecto. O sea, renovaos vuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que nos renueva? La palabra. La palabra es la que empieza a hacer su trabajo. Por eso el Eterno decía, recita y medita en este libro de la Torá para que hagas y guardes conforme lo que no está escrito. Porque si usted no renueva la mente con la palabra, o sea, hay dos opciones, o la alimentas de la palabra o el mundo te va a alimentar sí o sí. Por eso este espacio de Shabbat es tan importante, porque es un espacio, a pesar de que a lo largo de la semana estás metido en tu trabajo y el mundo sí siempre te está mandando información. El mundo sí siempre, todo el tiempo te está mandando información, la televisión, la radio, la gente que no tiene a Dios te está mandando información, vos todo el tiempo estás escuchando la información del sistema y te está alimentando quieras o no. Y por eso paulatinamente, cuando menos pensé, empezaba a pensar como ellos. Por eso el Shabbat también es el polo a tierra donde venimos a oír la palabra del Eterno, a renovar nuestra mente. Quitamos Shabbat y el mundo nos informa todos los días. Y adivine cómo va a terminar pensando. ¿Qué va a terminar haciendo? No es que los demás lo hacen, es que los demás piensan así, es que son así, entonces yo también soy así. Eso es lo que vamos a terminar haciendo. Y el Eterno nos separó y nos apartó para tener una nueva conciencia. Por eso hablábamos allá cuando la terminamos, una nueva conciencia, muerto al pecado, que representa todas estas cosas que se han pervertido, y empezar a transformar eso a través de la palabra.
Bueno, ¿debe ser tu amigo? ¿O qué? Ah, sí, Dani. Ajá. Ajá. Ili. Ok, seguí. Ok. Entonces, ahora seguimos. Es que ya no vamos, pero bueno. Ahora seguimos con la mujer. ¿Ya? ¿Qué encontramos en la mujer? La mujer es mucho más perspicaz, más intuitiva. Hasta el cuarto. Cuarto. O sea, terminemos ya esto. Sí, terminemos lo de la mujer y... Sí. Más perspicaz, más intuitiva, ya, más creativa en sus respuestas. Nosotras somos más el tema de la armonía, el tema de la belleza, ya el tema de la emoción. Por eso, vuelvo y repito también, no es de gratis, son los complementos, ¿no? Es importante que vamos a ir como haciendo también esas conexiones. ¿Ya? Nosotros le damos prioridad a las emociones y a la belleza. Siempre, que cualquier situación que nosotros debamos tomar, siempre vamos a estar movida por las emociones. Siempre. Por eso a veces es tan complejo. Por eso es tan complejo y a veces eso nos lleva en algún momento dado que nosotros no lleguemos a la practicidad, no seamos más directos, no seamos más claras, porque siempre estamos en función de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. ¿Ya? La mujer, póngale cuidado a esto. La mujer más inteligente utiliza muchas variables para el raciocinio. Era lo que hablamos ahorita. Variables que están entrelazadas con el tema de las emociones. Es decir, los hombres son claros y directos. Les voy a poner varios puntos. Simple. Vamos a cambiar el color de las paredes. Vamos a pintar las paredes. Va el hombre y la mujer. Empezamos nosotros. Nos dan la gama de colores. Empezamos nosotros la gama de colores que combinan. Mira, yo tengo los sofás, no, pero es que los tendidos de la casa, no, pero los muebles, el hombre ya se quedó hace rato. Hace rato que sí. La mujer blanco, gama y blanco, sino guarda, Pues pero no, igual, ¿no? exacto. En cambio, él directamente ya escogió uno. ¿Ya? Pues, en cambio, nosotros ahí donde empezamos, y eso es para todo, en la formación con los hijos, en la relación con el otro, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel social, para todo siempre estamos en función de eso. ¿Ok? ¿Ya? Tan bella. Perciben el dolor de manera diferente. Es de gratis a que le tienen también nos haya llegado a que seamos madres, ¿ya? Porque el umbral de dolor de nosotros es muchísimo más alto, muchísimo más que el de los hombres, ¿ya? Somos menos instinto animal, ya lo habíamos dicho, el tema de la sexualidad. Escuchen, mujeres hermosas, somos abnegadas y sumisas. Esa es la originalidad. Esa es la originalidad. Me encantan las reacciones cuando dicen sí. Pero sabemos que ya mucho más. Pero eso va pero ahora que te equivocaste, Adriana, de egocentrismo. Pero eso va en contraste con lo que decíamos del egocentrismo del hombre. Nosotras no. Mire, y eso se ve también en el tema del perdón. Nosotras las mujeres tenemos más la capacidad de perdonar que los hombres. A los hombres les cuesta. Y por ejemplo, si hablamos del tema de la infidelidad, para que un hombre perdone una infidelidad es bastante complejo. Y aún para ser madre, ¿sabes? Para ser madre con los hijos. Cuando a medida que van creciendo, muchas veces, y pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Que la madre también se ve vulnerada porque dice, pero sí, porque está haciendo esto conmigo, si yo no le enseñé eso, porque no me escuchan, porque no me oyen. Entonces, el rol ahí debe ser consumido, debe ser muy libre. Y debe ser también un rol que comprende que en la etapa en la que está el hijo, pero al mismo tiempo debe ser amorosa con él. Así él le haya hecho sufrir o le haya herido. Por eso es que hoy en día tampoco muchas mujeres no quieren ser madres. Hoy en día dice la mujer puede decirte perfectamente, yo no quiero traer hijos. ¿Para qué? Eso es sufrir. ¿Para qué voy a traer un hijo? Pero miren la conciencia, ¿no? La conciencia de la que hay. ¿Qué es eso? ¿No? El tema también de ser sumisa no solamente es verla desde detrás del varón y del choque, sino también aún desde
desde el ser madre a un exacto, Sí, desde sí, el ser rol. Porque a veces de pronto a uno le dicen como que, no, usted tiene su característica de ser mujer, no, jamás. Yo voy a ser mujer. Y ahí se ve también cómo hay choque, cómo buscamos y pretendemos lo que decía ahora, morir un poco, cómo vamos a decir que no hace que el padre es líder. Aún desde ahí, no necesariamente estemos. ¿Qué pasó ¿Ah? allá? No, digo, No, ya, sí, ya, sí, porque no, ya, es que ya, avance, ¿no? Otra opinión. Pero esa condición también debe ser del curso de todos los hombres Exacto. y el maestro lo enseñó. Su primer sermón fue hablar sobre el ser humilde, el someterse, bajar la cabeza. O sea, eso es lo que iba a decir yo, y es que esto que estamos leyendo de abnegada y sumisa, o sea, si esto lo explicamos allá afuera, o sea, y aquí, incluso aquí, ya empieza la gente a brincar, la empiezan a mover a brincar, pero en realidad, míreme lo que les voy a decir, pero en realidad esto que nos muestra, de acuerdo a las cualidades, que la mujer en su naturaleza es un ser más espiritual que el hombre. Y que ya por su naturaleza es abnegada y sumisa, cosa que es un mandamiento como está diciendo John P. John P. mandó, que dijo el Mesías, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por eso será que la mayor cantidad de mandamientos se los mandó al hombre, precisamente para doblegar ese egocentrismo que tiene. Exacto, o sea, eso no es una virtud que tienen. Y el liderazgo que ejercen las mujeres es diferente al del varón. Simplemente el varón es el Eterno le colocó la responsabilidad de él que tiene que dar la cara. Pero eso no quiere decir que la mujer no ejerce ningún rol de liderazgo. De hecho, bueno, a lo largo de todo este seminario es lo que vamos a ir viendo. Igual es el tema de que la mujer sumisa, eso va mucho más, de un trasfondo más grande. Eso no quita que la mujer casi siempre se sale con la suya. Porque la mujer es más espiritual, tiene un panorama mucho más grande que el hombre, y al unirse estos dos, forman un complemento que ayuda al hombre a tomar mejores decisiones. Eso es lo que hace la mujer. La mujer edifica, el hombre hace, el hombre, en otras palabras. La mujer tiene un poder tan grande que es persuadir, ¿no? El hombre no. La mujer persuade y el hombre que no. Y tarde o temprano termina haciendo o haciendo caso a lo que la mujer le aconseja. Entonces ahí pasamos que el ser sumisa no es que vaya por debajo del hombre, no. En ocasiones la mujer ve hasta la columna del hogar. Y que también ahí ocurre lo mismo. ¿Qué influencia ejerce la mujer? ¿Buena o mala? O sea, la influencia que está haciendo es ¿para qué? ¿Para vanidad y egocentrismos también personales o para qué? O para edificar el hogar. O sea, que ahí Y algo que esa otra parte. podemos tener en cuenta, y saquemos un poco el tema del matrimonio, podemos saber en una compañía. Está el gerente, están los asistentes, ¿no? Muchas veces el gerente toma decisiones no con base a lo que él piensa, sino a lo que, digamos, el asistente le ha dicho, ¿no? Esa es la influencia. No, muchas veces no es tampoco la que sea cabeza, sino esa influencia, como lo decía ahora Richard, es la que finalmente le va a dar la toma de la decisión a la cabeza. ¿Listo? Sí, y a veces nos ponemos a pelear, y pasa mucho en nosotras las mujeres, el tema de que yo tenga que estar por debajo o bajo la cobertura, perdón, mejor, del hombre. Y nos ponemos a pelear y decimos, no, pero ¿por qué me tengo que estar? Y no vemos que antes, si el Señor nos puso ahí, es porque ya hemos hablado un poco de las emociones y demás, vemos que en temas de decisiones a veces no somos tan asertivas realmente, o a veces para tomar la decisión asertiva nos tomamos también muchísimo tiempo. ¿Cuál es la recomendación? Entonces es muy claro, pues obviamente saber es poder la cabeza. Ahí es donde ya fallamos.